Quiero un link que va a pasar en el grupo de ustedes. ¿Sí? Vamos a intentar que salga esta parte de esta dinámica. El compañero va a pasar y ustedes van a contestar una sola cosa, lo que les parezca. Para que sepan que puede. A ver qué dicen ustedes, qué conocen. Una palabra y poner subir. Vamos a ver. Ahí, ¿viste? Excelente. Ah, Vamos a mira. ver, ¿qué más? Con nervios. Acá me aparece a mí el nombre de quien escribe. Ya. Hay que darle una broma, no aparece el nombre, No. así que sin miedo pueden escribir, sin miedo. ¿A alguien ya le llegó? ¿Ya le llegó? ¿Ya pueden contestar? Muy bien. ¿Quién más? Ah, justo yo enviar eso. Excelente. Vamos a ver. Acá somos un poco más de 10 personas, más de 10, 5 nomás recibieron el mundo. ¿Querés el micrófono? No, se le escucha bien al profe. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice ahí? Aliasi, Ese bien. Vamos a ver. Por lo menos, cuerpo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 10 respuestas ya vamos a hacer. Vos preguntaste qué bueno. Ahí está. Están las preguntas. Pregunta de examen final. El examen final. Arrancamos por ahí. Bueno, con eso ya está. A medida que van llegando los compañeros, pueden pasar el grupo cuando van. ¿Alguien conoce un artefacto que se llama anisotropía? Tropía. Eso ocurrió en el músculo, ¿verdad? Puede ser en el mundo. Muy bien. ¿Qué pasa? Sí, yo sí. Estamos cerca. ¿Qué pasa en la anisotropía? Bueno, eso es pregunta de examen. Van a volver a salir, por favor. Van a salir otra vez. Por favor. Y van a volver enseguida a entrar. Otra vez. Ahí. De vuelta. Mínimo 9 respuestas. Ustedes lo que a ustedes les parezca. ¿No? Vamos a ver lo que les parezca a ustedes. Salen y entran. Eso es la única. Para que se lo permita una pregunta. O si no puedes respirar otra vez. Ahí está. Muy bien. Ajustando la ganancia, frecuencia, foco, DRF, número de frecuencia. Es el correcto, muy bien. ¿Qué más? 12. Excelente. Acordarse de la profundidad, que no es lo mismo que el zoom. El ancho. También, el ancho. Hay también algunos encordados que dan la opción de armónica, que pueden mejorar. Y después, en forma un poco más específica, hay muchísima escala de grises, de matices de grises, granulaciones. Excelente, muy bien. Y por último, un ratito vamos a salir de vuelta otra vez y ya un poco más entrando a nuestro tema. Todo lo que se le ocurra que pueda ser evaluado en una ecografía abdominal. Todo lo que se le ocurra, todo. Pueden escribir, por favor. Y vamos a ver qué dicen los compañeros. Muy bien, líquido libre. Pared abdominal relativo, pero estamos hablando de ecografía abdominal. ¿Sí? Vasos, hay que especificar si son los vasos más grandes, ¿verdad? Del abdomen. Muy bien. Páncreas, espectacular. Hígado, sí.
hígado, vaso, perfecto, riñón, qué bueno, 13. Bueno, de estos órganos o estructuras, hay que tener un concepto de que muchos de esos están en el finalmente retroperitoneo y nosotros muchas veces hacemos sin saber o no nos olvidamos, no nos acordamos, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a hablar sobre eso muy bien, y a guiar sobre la clase de hoy, que va a ser la ecografía del retroperitoneo. Yo soy el doctor Gustavo Silvano, instructor, y voy a compartir con ustedes este apartado un poco para compartir experiencia y escucharle a ustedes. No se olviden que ustedes pueden preguntar, opinar, aportar, consultar en cualquier momento. Pero la idea es que ustedes estén siempre en constante comunicación, en el sentido de que en cualquier momento se sientan libres de interrumpir. Entonces nosotros tendríamos que salir de esta clase, ¿verdad?, recordando la anatomía normal. Tenemos que intentar entender técnica, las ventajas, desventajas y limitaciones que tiene la ecografía para la evaluación del retroperitoneo. Tenemos que salir con esta clase, ¿verdad?, reconociendo por ecografía las estructuras normales. No vamos a poder hablar de todas las patologías porque son muy extensas y cada órgano finalmente tiene otra vez su detalle. Entonces vamos a tratar de hacer lo más frecuente, lo que más se pueda hacer en el día a día. En el retroperitoneo es algo muy importante entender que también la ecografía es un peldaño en el diagnóstico y que existen otros métodos, como la tomografía, como la resonancia. Si bien no es la idea que ustedes tengan conceptos de tomografía ni de resonancia, hay patologías que al encontrar el retroperitoneo nosotros tenemos que ayudarle a ese paciente a facilitar ese paso. Es importante entender que hay patologías que nosotros le entregamos un informe al paciente y no le decimos nada. Aún así los pacientes tardan tiempo para consultar, sacan turno, a no ser que sea algo conocido, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay una patología y con esta clase vamos a entender que necesita otro método de urgencia, ahí nosotros tenemos que cambiar más o menos nuestro chip de ecografista a médico y tratar de guiarle. Bueno, tiene que hacer una tomografía urgente. Muchas veces hay una controversia en que hasta qué punto le decimos todo el resultado al paciente porque tiene su médico tratante y no sabes si vos podés meterlo o no, pero hay patologías que no hay caso, vamos a tener que meterlo, vamos a tener que decirle al paciente es peligroso, hay que hacerte ya. Entonces, finalmente, de esta sesión tenemos que salir comprendiendo que la ecografía es muy importante para la evaluación del retroperitoneo. Un poco de lo que vamos a hablar, sin más dar una vuelta, tenemos que recordar sobre la anatomía. ¿Sí? A ver, doctora, ¿podés leer esta partecita más? Con voz de locutora. Anatomía. El retroperitoneo es la región anatómica abdominopélvica localizada por detrás del peritoneo. Límites. Superiormente. El límite superior es el diafragma y sus inserciones. Inferiormente. El límite inferior es el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo. Anteriormente. El límite anterior es el peritoneo parietal. Posteriormente. El límite posterior es la pared posterior del abdomen y las fascias transversales. Lateralmente. Los límites laterales son los bordes laterales de los músculos cuadrados lumbares. Gracias, doctora. Entonces vemos con lo que acabamos de escuchar que el retroperitoneo prácticamente abarca todo el abdomen, ¿sí?
desde el diafragma hasta abajo. No es una sola zona, no es una zona abajo, ni costado, es prácticamente todo. Y con estas imágenes de representación vamos a ver primeramente el esquema mental que tenemos que tener cuando hacemos ecografía es, lo primero tenemos que imaginarnos qué es lo que vamos a ver, cómo anatómicamente dónde está y cómo está. Difícilmente vamos a poder evaluar alguna estructura de un órgano si no tenemos todavía nuestra imaginación, ya sea de la forma en que aprendimos, ya sea con fotos reales, con fotos de dibujos o algún dibujo manual o lo que sea. Como ustedes están viendo, esto es solamente el retroperitoneo. Y acá ya podemos ver muchos de los órganos que dijimos, que ustedes citaron en la primera parte del cuestionario, que encontramos al riñón, ahí está la aorta, ahí vemos un poco de páncreas, vemos un poco de intestino, tiene estructuras nerviosas, vasculares y espacios, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos que comprender que para hablar de una patología retroperitoneal, tenemos muchos órganos que solíamos ver en la ecografía, que solemos ver y escuchar dentro de las inclusiones en una ecografía mediación abdominal. Podemos dividir en dos grupos, primario y secundario. Eso quiere decir que el primario siempre se quedaban ahí, los secundarios en algún momento de la evolución pasaban del peritoneo atrás. Entonces, estos son los órganos retroperitoneales, como están viendo. Algunos conocemos, en la ecografía abdominal había sido normal que estaban en el peritoneo. Hay otros órganos como la cabeza, cuello, páncreas, mayor parte del duodeno y por las porciones del colon, son los secundarios, que no va a ser tema de esta clase. Ahora, todo lo que está un poquito más resaltado es lo que sí vamos a hablar en esta clase. Pero es demasiado importante entender que el retroperitoneo, aparte de la aorta, de la vena cava, del músculo psoas, de los espacios y de la parte linfática, debemos recordar que existen mucho tejido conectivo y mucho tejido nervioso. ¿Por qué es importante eso? Porque lastimosamente las patologías malignas del retroperitoneo generalmente vienen de esos tejidos y hay algunos que otros signos que no pueden, cuando encontramos una masa grande y no sabemos dónde, mira vos, esto se habló o escuché o me acuerdo que dentro del peritoneo, bueno, tenemos unos diagnósticos diferenciales ya, porque puede ser de origen vascular, nervioso o de la grasa. Entonces, básicamente, la pregunta le dejo a ustedes: ¿cuándo vamos a explorar ecográficamente el retroperitoneo? ¿Qué dicen? Siempre. Excelente. ¿Se fijan? En todos estos casos, nosotros vamos a explorar indirecta, directa o voluntaria o involuntariamente el retroperitoneo. En cualquier ecografía. Realmente va a ser muy difícil que digan un pedido de ecografía del retroperitoneo. O sea, no va a existir así tan directamente, a no ser que ya tenga una patología. Bueno, entonces un poco para ir avanzando. Dentro de la técnica no hay mucha diferencia por lo que ustedes ya van conociendo, solamente que hay que, ¿se acuerdan que hablamos las primeras cuestiones sobre la optimización de imagen? Que vamos a tener que bajar la frecuencia, vamos a tener que oprimir un poco más para mover los intestinos, el paciente tiene que quedar boca arriba en lo posible, hay maniobra de respiración, valsalva, en lo posible ayuno y preparación. La ecografía va a tener su límite por el método, primeramente por el método, no por la capacidad del ecografista. La ecografía va a tener su método en el sentido de que el equipo del ecógrafo tiene sus limitaciones. Cuando, por ejemplo, el paciente tiene una obesidad marcada, hay muchos gases, hay cicatrices, hernias, inflamaciones, dolor, embarazo, y dispositivos médicos cuando el paciente esté complicado. Pero tenemos que saber que, aparte de las limitaciones, hay muchas ventajas de la ecografía que casi todas se repiten en todos los apartados de todas las clases que damos. Bioimpasiva, que es segura, versátil, tiempo real,
cómoda, accesibilidad y costo, y que tiene alta, o sea, tiene una accesibilidad y especificidad en general aceptable para las patologías del retroperitoneum. La desventaja siempre va a ser dependencia del operador. Recordemos que el operador dependiente, el término operador dependiente siempre se usa desde el día 1 hasta que prácticamente nunca más vamos a usar ese término cuando hacemos ecografía. ¿Qué quiere decir eso? Que para tener esta desventaja, o sea, para lidiar con esta desventaja, todos tenemos que tener en cuenta que hay una suma de tiempo, de acierto, de desacierto, de estudiar, de hacer seguimiento a los pacientes, de practicar y sobre todo en el momento de hacer ecografía no cansarse rápido cuando buscamos, por ejemplo, el páncreas, un ejemplo, el páncreas, y decimos no se ve el páncreas y sin embargo estábamos ahí peleando, eso es ganar de la experiencia como para no depender de esta desventaja. Hay desventaja porque la mayoría de los en tejidos profundos hay artefactos visuales. Ustedes hablaban muy bien de los artefactos en la primera cuestión. Entonces siempre nosotros, o sea, cuando hacemos una rotación, en una práctica, a cualquier lado le decimos, vamos a estudiar los artefactos. ¿Por qué? Porque cuando hay muchas estructuras que se le llaman interfaces, y cada interfase otra vez tiene su espesor o su densidad, que la llama impedancia acústica, producen que los sonidos algunas veces vayan por otros lados, se generen imágenes donde no hay, y tenemos que entender que la ecografía tiene una ventaja. Una vez se puede encontrar un quiste al lado de otro quiste y parece que hay dos, entonces tenemos que anular y todas esas cosas. Y hay patologías que realmente por la extensión o por el compromiso de órganos, los tumores, que no vamos luego a poder definir bien por ecografía y esa es su desventaja. Entonces esta clase, o sea, hoy vamos a hablar sobre básicamente la aorta abdominal, la vena cava, los ganglios, músculos suaves y espacios, grasa y algunas patologías, ¿verdad? Los tumorales. Vamos a hablar primero entonces con respecto a la aorta. La aorta abdominal es un órgano, una estructura que obligatoriamente tiene que ir en el informe de una ecografía abdominal. En los últimos años ya no se ve así como que no se puede informar sin Doppler, no el gas, no. Es obligatorio buscar la aorta. Ahora, si no se ve, tienen que poner, no se ve por algún motivo. Pero no, nosotros tenemos que ir a buscar a la aorta en todos los segmentos posibles, ¿sí? Importantísimo saber que la aorta está a la izquierda, en el cuerpo humano, a la izquierda. Mi cuerpo humano mi aorta está a la izquierda y la vena cava está a la derecha, ¿sí? Tiene noción porque una vez se puede confundir eso. Entonces, algunos no es tema de examen, no es que estos números se les va a preguntar, pero las principales ramas, y cuando más hagan ecografía, sus ojos ya se van a acostumbrar a ver las principales ramas, con algún diámetro de acuerdo a la calibración de su profundidad, de su zoom. Si esta es la mesentérica superior, esta es la tronco celíaco, y van a empezar a mirar así, y se van a recordar. Entonces de repente, ¿por qué no ustedes van a hacer un diagnóstico de una patología en la arteria mesentérica superior, como un aneurisma, o que le parezca que está un poco aumentado el tamaño, o que tenga una variante anatómica, o que esté comprimiendo algo? Entonces, la aorta, si bien va a ser relativamente fácil de encontrar, tenemos que siempre ir un poquito más, viendo las ramas principales y tratar de ver, por lo menos recordando cómo parece que es su diámetro normal. Son números que no es importante ahora, pero tenemos que tener en cuenta que sí, básicamente pueden haber patologías. Entonces nosotros la aorta vamos a explorar entonces de donde podamos, prácticamente del epigastrio hasta donde se bifurca. Las principales ramas ya dijimos que va a ser tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, arterias renales,
y las iliacas. Todas estas arteritas se pueden ver, sí, quizás tal vez un equipo más bueno, un paciente delgado y todo eso, pero no es tanto la costumbre o obligación de ver las ramitas más chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ecografía con la aorta? A ver un poco, doctora, ¿vos podés leer qué hay que hacer con la ecografía, por favor? Sí. Vamos a escucharle por la doctora. Aorta abdominal, posición, forma, trayecto. La aorta abdominal normalmente transcurre adyacente a la columna lumbar, ligeramente a la izquierda en sentido longitudinal lineal, forma tubular regular, pulsante no compresible. Diámetro. El diámetro de la aorta abdominal se mide de borde externo a borde externo. El diámetro promedio normal es de 20 a 24 milímetros de magnitud. A nivel suprarrenal, el diámetro antero-posterior normal es hasta 25 milímetros y a nivel infrarrenal, el diámetro antero-posterior normal es menor a 20 milímetros. Tiene una pared definida y lisa, luz anecogénica o homogénea. Bueno, ¿por qué decimos que es no compresible? Por la presión. Por la presión que tiene. Por la presión. Y además no es posible alcanzar o sea que la presión no va a alcanzar tan profundo. No colapsa. No colapsa. ¿Por qué es importante saber que no colapsa? Las capas que tiene la aorta. Para poder distinguir de otras estructuras de la vena. Para distinguir de la vena cava, que va a estar al lado. ¿Sí? En este ejemplo acá. Aquí. Voy a tratar de. No sé si llegan a ver esta imagen acá. Se ve. Esta imagen yo hice con compresión. Yo estaba comprimiendo ahí. ¿Se entiende? Hay una estructura que se quedó redondo y la otra estructura que se quedó aplastadita. Eso indica que la aorta no se colapsa y la vena cava. Sí. ¿Quién sabe qué puede ser esta estructura? Ese sería el cuerpo vertebral. ¿Y esto qué pasa acá atrás? Sombra. Entonces acá nosotros estamos viendo la aorta, el corte longitudinal. Acá estamos viendo la primera rama oral del tronco celíaco. Esta es la segunda que está abajo de la arteria mesentérica superior. Entonces, ahí vemos un ejemplo del corte longitudinal en el epigastrio, ¿sí? No necesita mucha angulación en el sentido de para empezar a ver la abdominal, se identifica súper bien, en este caso la primera rama que es la arteria del tronco celíaco, esta rama se llama mesentérica superior. ¿Este qué órgano sería? El lóbulo izquierdo, digamos. El izquierdo, digamos, perfecto, ¿sí? Y este artefacto de acá hasta acá, ¿cómo se llama? Refuerzos Tenemos que refuerzo. Bueno, la verdad que sale medio poquito ahí, pero se nota que acá viene. Esta es la reverberación. La reverberación nosotros vemos cuando hay los cambios de tejido abismal, de aire a sólido, de líquido a aire, a metal, produce una mezcolanza entre sombra y refuerzo, y ahí vemos, ¿sí? Porque hay una pared de un intestino, de un tracto gastrointestinal ahí. Muy bien, esquematizado. Corte. Transversal o longitudinal este. Transversal. ¿Este qué órgano es? ¿Este que está acá qué es? Muy bien, ahí dice arteria plena. Este, arteria hepática. Esto es la rama del tronco celíaco. Este signo de muy bien. Este que está acá, la aorta. Vena cava.
arriba, perfecto. Aporta. Y a ver un poco quién se anima a decir que esto es. Arteria renal. Rama. No, no es mi arteria. Wilson. Wilson. ¿Quién dijo Wilson? Acá está el páncreas. Posiblemente puede ser. Si no hay algo vascular, uno de los pilares del diafragma. Acá tenemos otro corte, ¿sí? En donde hacemos corte del páncreas perfectamente. Vemos que esta es la primera rama. Siempre es pregunta examen final. El corte. Y nosotros le preguntamos, este que está acá, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mesentérica superior. Debajo, entre la mesentérica superior y la aorta pasa esta vena, que viene del riñón izquierdo. ¿Cómo se la llama? Este es un corte longitudinal. Vemos los cuerpos vertebrales, vemos la dirección del anticampo celíaco y de la... No es el punto hoy hablar de Doppler, pero definitivamente si vamos a desarrollar la aorta y de vena cava, principalmente tenemos que tener una noción por lo menos, ¿sí? Que nosotros en la aorta siempre va a tener fases cuando hacemos ¿qué Doppler hacemos para ver las fases? El color, el pulsado, modo M, pulsado, muy bien. Tienen 3 fases generalmente, ¿sí? Vamos a hacer solamente conceptos generales, no vamos a hablar de mucho de técnica, pero sabiendo que por encima de la arteria mesentérica puede ser bifásico, debajo de la mesentérica ya es trifásica, este es un espectro normal, ¿sí? Y para saber la velocidad o calcular bien en algunos registros, el ángulo es importante. ¿Quién se acuerda el número del ángulo? Menos de 30 por 60. Lo ideal es 60. lo más cercano al cero posible. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta con el ángulo? Que la sangre se vaya al traductor o la sangre venga hacia el traductor. ¿Alguien alguna vez entendió eso, sabe? Estamos hablando de ángulo, pero ¿para qué? Para velocidad. ¿Eh? Para ver su velocidad. Claro. Yo le voy a dejar así en modo, en una carrera de Fórmula 1, siempre se hace ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vos ves mejor el auto de Fórmula 1? Cuando está en una visión así, en una ventanita y ¡pum! Pasa. O de repente cuando se va. Cuando se O acerca. cuando está viniendo de allá. Cuando se acerca. Cuando se acerca. La idea es intentar que el flujo venga hacia nosotros. Y si tiene un color, se va a pintar qué color. Normalmente, Cuando se acerca, tiene que pintar de rojo. Perfecto. Entonces la aorta vamos a explorar en modo color, modo espectral. Se puede evaluar velocidad, índice de resistencia, todo lo que ustedes quieran. No me está saliendo ahora, no está de mi mano, pero le quería mostrar. Estos son 3 registros con la misma foto, ¿sí? Con el mismo patrón, pero no sé si se llega a ver la velocidad, ¿sí? Le voy a dar una idea. Acá se ve casi 40, acá se ve casi 100 y acá se ve 260. Para hablar de estenosis así rápido, para que vean qué es lo importante que es cuando van a hacer un registro en cualquier Doppler de velocidad, que generalmente son arterias periféricas. Se dan cuenta que los 3 son las mismas fotos con distintos valores. ¿Quién sabe por qué? El ángulo. Por el ángulo, ¿sí? Ese que dijimos menos de 60 y que tiene también dirección al flujo. El que se va viendo la sangre igualmente puede registrar bien el Doppler, pero lo que no puede hacer es estar más cerca de la ventana, ese ejemplo que le di
de que pasa el vehículo y vos no sabés ni qué vehículo pasa tan rápido, ¿verdad? Entonces, la velocidad normal está 100, que es la del medio. ¿Se dan cuenta? Acá está el ángulo corregido. No sé si se llega a ver la rayita ahí. Sí. Ahí viene. Ahí se ve. Miren. Y ahí se ve la velocidad acá. Y acá está 260. Pero son las mismos registros, las mismas fotos. ¿Cuáles son las principales patologías que vamos a estudiar? La aneurisma, la disección. ¿Sí? Hay varias patologías, la aterosclerosis también, las placas, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, para tratar de resumir rápido, que cuando hay una patología en la aorta, generalmente el proceso es silente, le llamamos que no tiene síntomas. Nosotros vivimos varios meses, años con aneurisma, y principalmente, no olvidar que a partir de los 60 años aumenta, pero se triplica la posibilidad de tener aneurisma, ¿sí? Entonces, por eso es importante evaluar la aorta siempre, más todavía en pacientes mayores de 60 años, porque además si tiene antecedentes de tabaquismo y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a definir entonces un aneurisma? Cuando el diámetro está a partir de 3 centímetros. Esos son los números que están marcados, sí o sí, puede ser producto de examen, o sea, vayan teniendo así. A partir de 3 centímetros. De normal de 15 a 24. ¿Qué pasa de 25 a 30? Le vamos a llamar ectasia aórtica, que es un término medio fisiológico, medio patológico. O sea, está ahí en el line, se controla, ¿sí? Acuérdense que se puede clasificar según su ubicación, morfología y etiología. Nosotros vamos a usar las arterias renales, ¿sí? Como punto de referencia. Por encima de la arteria renal, por debajo de la arteria renal. Entonces, hay aneurismas más frecuentes que se originan por donde dice. Por ¿Por dónde? encima. Infrarrenal. No, acá dice, ¿qué dice acá? Pero dice muy raro. Muy raro. Más común, ¿dónde es? Por ¿Qué dice debajo. aquí del fondo? ¿Se lee ahí, Jessica? Intrarrenal. Infra. Infra, por debajo. Por debajo. Según su forma puede ser sacular, fusiforme, reloj de arena. Y según su etiología puede ser arteriosclerótica, inflamatoria, psicótica. Imagínense que a partir de los 65 años, 8% de cada 100, casi 10 pacientes van a tener aneurisma. Claro. O sea, si hacemos sonografía, 10 pueden tener. Altísimo es la. Y acordarse del 5, diámetro 5 centímetros es algo ya muy grave. Y en esos casos, lo que yo le dije un ejemplo, por ejemplo, cuando usted encuentra una aorta de 5 centímetros, no le puede decir anda a consultar con tu médico cuando pueda. Se le guía, se le asesora. Entonces tenemos prácticamente de forma esquemática dos formas. Una fusiforme, que es largada, y una sacular, para ser mixto. Hay que diferenciarlo de los pseudoaneurismas, que no le voy a hablar, pero más o menos es entendiendo que le faltan capas y generalmente son traumáticos. Los saculares es como una embarazada, la aorta está embarazada, digo, una pancita. Pero la primera imagen que vamos a encontrar es una aorta así, ¡bum! Viendo así un poquito más detallada, vamos a poder ver. El motivo de consulta siempre va a ser dolor, pueden tener problemas cardiovasculares y es importante tener en cuenta. Ahí tenemos entonces los dos tipos de imágenes, ¿sí? Acá vemos una imagen con aneurisma sacular, vemos que es focal, y todo esto está aumentado. Mira que miden 34 miden, todo está agrandado. Generalmente esta es una imagen que vamos a encontrar. Entonces, a ver si me da la posibilidad de mirar un aneurisma sacular. Vamos a encontrar de repente algo que ha aumentado el tamaño. Sí, está indicando la medicina en dónde estamos ahí. ¿Sí? Después, una vez que identificamos, tenemos que hacer corte transversal
para ver la aorta. Una vez que nosotros podamos hacer ese corte transversal, y ahí podemos identificar. Pero, ¿dónde vamos a medir ahí? ¿Qué se mide ahí? Lo verde, nada más, el rojo, el verde y el rojo. Doctor, ¿qué es el rojo? Verde y rojo. Verde y rojo, bien ahí. ¿Sí? Todo se mide. Capa externa y capa externa. ¿Sí? Ahora, a ver, si ustedes se fijan, este también es un aneurisma sacral, pero ¿qué tiene más? Que es muy frecuente, casi el 80% lo encontramos así. En esta imagen quizás no se entiende, parece que acá nomás está el aneurisma, ¿verdad? Pero acá está dibujando el trombo y se informa el trombo en qué pared está, cuánto mide, cuánto es la extensión. ¿Sí? Ahora tenemos otro ejemplo, un aneurisma sacral, y acá ya empezamos ya a hablar de otro método. Ustedes encuentran una posible aneurisma, ya le tienen que sugerir una tomografía con contraste que se llama angiotac, ¿sí? Para poder adelantar, no le van a indicar como médicos, ¿sí? Pero tienen que saber que la sugerencia o la recomendación que ustedes pueden dar es que se tiene que hacer una angiotac, que es la imagen a la derecha, la representación que tienen que hacer. Porque los cirujanos vasculares con esto van a medir más, es algo que ellos pueden reproducir. Aparece que la ecografía es algo de confianza, ¿verdad? Vos lees y decís, bueno, el tipo le midió tanto, yo tengo que creerle al tipo que me informó eso. Y los cirujanos vasculares, muchos especialistas que son buenos, ellos quieren medir. Entonces, uno de los motivos es también eso. Pero si la ecografía es confiable y tiene mucho tiempo, sí. Este signo El yin y el yang. ¿sí? Es frecuente en el aneurisma y en el pseudoaneurisma. Acuérdense que pueden tener trombos. Y quiero que vean un poco, doctora, ¿cómo es tu nombre, doctora? Luz. No sé si puedes acercarte o a leer un poco cómo se podría informar. Un ejemplo. Hallazgos ecográficos. Se realizó una ecografía abdominal que reveló una dilatación fusiforme de la aorta infrarrenal. El diámetro máximo de la aorta en esta región mide 4.5 centímetros. La extensión del aneurisma es de 3.5 centímetros a lo largo del eje longitudinal de la aorta. Además, se observa la presencia de un trombo en el interior del aneurisma. Al Doppler color se evidencia el signo de yin-yang. No se observan signos de ruptura o de carro en la pared aórtica. Impresión diagnóstica, aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con trombo en su interior. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Gracias, doctora. Muy amable. Cuando uno coloca el Doppler, ¿cómo debería verse el trombo? ¿No se tiñe con el Doppler o cómo es? No, ¿Cómo para interpretar? No se tendría que pintar. Si se pinta dentro del trombo, ya estamos complicados ya. Ahí ya podemos hablar sobre unas complicaciones. Es una de las complicaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, hay también aneurisma inflamatorio, pacientes que tienen un antecedente, ya sea infeccioso. ¿Cómo se estudia el signo del yin y el yang? ¿Qué representa el azul? Muy bien. ¿Qué te parece que parece? A ver, yo te voy a volver a preguntar. ¿Qué era que dijimos con los colores? El rojo hace que se acerque al traductor y el azul que se aleje. ¿Qué es lo que se aleja allí? Bueno, la sangre va por la aorta, ¿sí? Y hay como una media rotonda, vamos a decirle. Entonces, cuando entra la sangre en la bolsa, se acerca. Después tiene que salir la sangre de ese saco. Como un remolino. Como un remolino. Entra la sangre y sale.
Entonces eso se representa con el signo de ya, porque uno hace rojo cuando entra dentro del aneurisma y cuando sale y va a traer la aorta es azul. ¿Ahí se entiende? Qué bueno. Entonces también no recordarse que hay aneurisma en un proceso infeccioso, esta nomás es la pared. Yo sé que va a ser muy difícil de entender, pero acá nomás. Esto no es trombo. Acá es la pared, esto es ya engrosamiento por proceso infeccioso. Algunos datos importantes, acuérdense el valor 5, que es la aplicación quirúrgica. Va a ser difícil muchas veces por ecografía con certeza la extensión delimitar correctamente. Eso no es la desventaja, una limitación, pero es 100% sensible. O sea, hacemos la ecografía, vamos a ver. No olvidar que existe para el aneurisma aorta tomografía, angiografía, incluso una radiografía de abdomen, acá vemos un ensanchamiento y esto se ve por tomografía. El gold estándar para aneurisma, acuérdense, es la angiotamia. Entonces estas aneurismas se pueden complicar, ¿sí? Hay signos de ruptura inminente. La flechita acá está mostrando una solución de continuidad de la pared, ¿sí? Y hay un signo que se llama de media luna, muy importante. ¿Qué es el signo de media luna? Nosotros tenemos nuestro trombo y detrás del trombo hay una imagen que es el coágulo, ¿verdad? Estamos en el retroperitoneo, hay mucha presión ahí, hay mucha presión. Generalmente da minutos, horas si se rompe la aorta. Se contiene rápido y se coagula rápido. Evidentemente, en una hora se te va a morir tu paciente, pero el hallazgo de hematoma es muy frecuente, hasta un porcentaje de salvarle la vida. Evidentemente, se rompe una aorta, no es nada, no es chiste, o sea, no hay que mantener 8 horas, el paciente va a morir. Pero hay que tener esto en cuenta, estos signos, ¿sí? Acá vemos el Doppler, acá vemos el trombo y acá vemos otra imagen semialuna. Tenemos que sí o sí buscar explorar esta zona de discontinuidad, ruptura inminente, y acá está lo que dijo la doctora, ¿sí? ¿Qué pasa si donde está la flecha negra se prende? Se está disecando, ¿sí? Es la laceración del trombo. Y eso es grave porque se puede desprender. ¿A dónde se va a ir? A la pierna, al pie. Entonces vemos que puede haber flujo, se puede desprender, contenido inhomogéneo, y eso también, aparte de romperse, puede también. Lo que le dije con respecto al aneurisma, generalmente roto hay una imagen de masa tipo ecogénica o ecogénica, heterogénea en el retroperitoneo que empuja todo el intestino, que empuja todos los órganos. En un proceso agudo puede estar, como ven acá, un poco ecogénico, la sangre. Son masas, siempre cerca de la aorta. Acá tenemos la base de la aorta, acá se está formando el coágulo. No olvidar esto, que la doctora Maceo bien leyó. ¿Qué es lo que tenemos que informar? ¿Dónde está? Forma, tamaño, compromiso de unas ramas. Eso también tienen que saber y te tienen que informar. Si el trombo o la aneurisma sale la arteria mesentérica superior, ahí ahora volvemos. ¿Por qué era entonces importante saber la rama de la aorta por ecografía? Porque es demasiado diferente el tratamiento que se va a plantear si tu trombo o si tu aneurisma sale de la arteria renal, de la mesentérica, y eso tienen que informar. Si compromete una componente rama, si tiene trombo, la pared, y si tiene una complicación. La segunda patología, para ir más rápido, es la disección. Básicamente, ¿qué es lo que es la disección? La sangre entra en la pared de la aorta, saca un pedazo de pared y se va a la luz, ¿sí? Es muy grave cuando es un tipo de disección que por su localización se puede dividir a grandes rasgos, que sale antes de la subclavia, por debajo de la subclavia, tipo A, tipo B. La que es ala es más grave, pero puede llegar al abdomen. Paciente de dolor abdominal precordial, nadie sabe qué es lo que tiene. Si tiene infarto y tiene un abdomen agudo quirúrgico. Importante describir el flap. ¿Alguien escuchó o sabe lo que significa flap? ¿No?
del foramen oval, lo que sabemos. La placa es donde entra o sale la sangre. Acuérdense que el aneurisma se caracteriza porque entra entre la pared de la aorta y sale en algún lugar. Y no tiene un sentido o una dirección fija. Puede ser de arriba abajo la luz que se genera afuera, o puede entrar abajo, arriba. El tema es que por donde entra el agujerito es plano. Lo que le dije tipo A, tipo B, si ustedes pueden ver acá, esto es tipo A, también pongo acá, este es el tipo A, que es el más peligroso, el más letal, y este es el tipo B. Si tu paciente te dice yo tengo disección y me va a controlar, no tiene el A. El A es mal, mortal, hay que operar, hay que cerrar. Entonces, va a tener dolor, va a tener problemas cardiovasculares, cerebrales. A ver, ¿quién no puede leer esto? Un doctor. ¿Quién se anima a leer? Hallazgos ecográficos en modo B 2D. Aorta de diámetro normal y aumentado. Se puede observar un engrosamiento de la pared aórtica. Se puede visualizar un fino tabique en la luz que genera una imagen de doble lumen que representa el flujo de la sangre tanto en el verdadero como en el falso lumen. Puede haber evidencia de una intimal flap, que es una estructura móvil dentro del lumen aórtico que representa la pared interna desgarrada de la aorta. Perfecto. ¿Otro voluntario? Hallazgos ecográficos en modo color. En el modo Doppler color, el falso lumen puede aparecer parcialmente o completamente trombosado y por lo tanto puede no mostrar ningún flujo de color. El verdadero lumen mostrará flujo de color, lo que indica el flujo de sangre. Hallazgos ecográficos en modo espectral. En el modo espectral, el análisis del Doppler puede mostrar diferentes patrones de velocidad y dirección del flujo sanguíneo en el verdadero y falso lumen. Ahora, tienen que saber que este falso lumen puede llegar a colapsar ahora, porque la presión hace que se junte la sangre y genera presión. Entonces, básicamente la imagen que tenemos que buscar es, a ver, ¿esto qué es? Esta estructura blanca acá, ¿qué es? ¿Qué? Cápsula hepática. Ligamento venoso. Muy bien. ¿Qué era el ligamento venoso antes? Vena umbilical. ¿Eh? ¿Quién dijo ductus? Ductus venoso. Era el ductus venoso. Entonces, ¿este qué es? El segmento caudado. Caudado, muy bien. Vemos la aorta y acá vemos una imagen de tabique, ¿sí? Y acá vemos el tabique en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ver en tiempo real? ¿Sí? Persiste esa imagen lineal ahí, ¿ven? Y ese es el plan. Sí. O puede llamarle tabique en este caso. Acá vemos un poco más expresivo, como se ve. O sea, ahí tenemos, Presencia de doble lumen, fino tabique. o sea, un lumen que es del vaso propio y otro lumen que es de la distribución. Doctor, ¿puede leer? Así veo con voz de locutor, así como si fuera que hace TikTok. De la pared aórtica con una imagen de doble lumen y una intimal flap indicativo de una disección aórtica. En el modo de Doppler color se observa flujo de sangre en el verdadero lumen y en el falso lumen sin imagen de trombosis parcial o completa del mismo. El análisis de Doppler espectral mostró diferentes patrones de velocidad y dirección del flujo sanguíneo en el verdadero y falso lumen. El diámetro máximo de la aorta abdominal en dicho nivel es de 4,5 centímetros, lo que indica una dilatación significativa.
Impresión diagnóstica, hallazgo compatible con disección aórtica abdominal. ¿Alguna duda? ¿Cómo se podría describir, informar? Bueno, la vena cava, lo mismo para el revés. Saber que va a ser original de las arterias ilíacas, van a tener sus ramas. Dijimos que está a la derecha o a la izquierda de la otra. La derecha. Entender que la aorta tiene, perdón, la vena cava tiene íntima relación con el hígado, tiene ramas también. La vena esplénica, drena o no drena en la vena cava. Pregunta de examen. Patina generalmente ahí. ¿Qué dice el público? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero bueno, ¿por qué otra pregunta? Ella es la otra trampa. No. Está bien, con seguridad. Se junta con la vena mesentérica Vena y forma la forma corta. Excelente, excelente. ¿Y dónde se mide? Por muchos años no se le dio importancia a la vena acá, hasta que vinieron los cardiólogos, ¿verdad? Y a los ecografistas y a las imágenes nos hicieron así. Demasiado importante la vena acá. Más todavía en las afecciones cardiovasculares, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar un valor normal hasta 2 centímetros, se puede medir hasta 3 centímetros por debajo de la aurícula. Eso quiere decir que vamos a tener que verle sí o sí a este segmento hepático. Entonces, ¿qué número de segmento es? Segmento 1. ¿Sí? Evidentemente, si está dilatado, se puede medir en cualquier lado. Pero generalmente se mide ahí, o cerca del hígado, y en expiración profunda. ¿Sí? Y lo normal que ustedes tienen que ya empezar a evaluar es que cuando respira hondo, con mucha tranquilidad, que tiene unos segundos de retraso, esperen que se dilate en la inspiración, miden y tienen que tener una variabilidad de 50%, eso es normal. ¿Sí? Dijimos a 2 centímetros, la pared fina, contenido homogéneo, algunas veces tiene eco espontáneo, con demasiado lindo, el ecógrafo o lo que sea, pero no tiene que verse todo el tiempo. Puede ser otra cosa. Y es compresible, ¿se acuerdan? Entonces, el flujo sanguíneo al Doppler color es importantísimo calibrar, sería otra clase necesita un entrenamiento, o sea, un asesoramiento un poco más preciso sobre cómo calibrar el Doppler, pero tiene que bajar la ganancia, tiene que bajar el BRF, o subir la ganancia, perdón, bajar el BRF para que sea sensible, para detectar las principales patologías que básicamente son los trombos, ¿sí? En modo M está la variabilidad, y en modo M es lo que se mide el diámetro. O sea, de modo, ahí está. Y bueno, digamos que practicamos M en la vena cava inferior, ¿sí? Eso es lo que nos indica. El espectral va a tener depende de dónde está, si está más cerca del corazón, va a tener millones de fases, va a ser ondulante, pero siempre va a ser el que tiende a monofásico, el que es continuo, pero con movimiento respiratorio, corazón y todo eso. Entonces, principalmente vamos a hablar de la patología que es de la vena cava, es la más frecuente, es lo que aumenta el tamaño. ¿Sí? Nosotros vemos en el abdomen esto, y principalmente dijimos que va a ser en mayor a 2 centímetros, y también disminuye la variabilidad, que dijimos que se mide en modo M, y que cuando generalmente hasta un 95% de los casos relacionados con insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar signos ecográficos en el abdomen como vena suprahepática dilatada, asistia, hepatomegalia, senomegalia, ¿sí? Una vena suprahepática bien gorda, alguna vez ya vieron o van a ver, y eso le tiene que llamar la atención. Hay pacientes que ni sabía que tenía problema cardíaco y ahí vos le pillas, ¿sí? Y vemos la vena suprahepática, ya está, la vena cava
mayor a 2. Este es un lindo trabajo que se hizo en España, en la tesis doctoral, en donde se vio, me pareció interesante compartir un poquito, el valor pronóstico de la oración corática de la vena cava inferior en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pero vena cava abdominal, la parte abdominal. Esas son las conclusiones de ese trabajo. Las millones de importancia que le dan y los resultados que tienen. La presencia de un diámetro mayor a 19, nunca 20, es un predictor de mortalidad. La presencia de un diámetro mayor a 19 es un predictor de reingreso. El diámetro de la vena cava inferior en expiración, o sea, expiración luego sí o sí va a ser pregunta de examen, ¿no? Sí, acuérdense que en expiración va a ser, no en inspiración. Vamos a poner en inspiración falso verdadero. El diámetro menor de 19 descarta la presencia de hipertensión pulmonar. Ya hay otra patología otra vez ahí. La vena cava finalmente no es así. Había sido importante, ¿no? La otra patología que pueda disminuir el volumen es deshidratación y hipovolemia. Eso ustedes tienen que saber. Si tu paciente vino caminando 20 cuadras en el verano para hacer sonografía y ustedes no ven la vena cava inferior, y bueno, se deshidrató el paciente. Después está la trombosis, la ventilación mecánica y eso. La patología de la vena cava inferior se puede entrar dentro de un síndrome, que es medio complicado. Si nosotros básicamente, el síndrome de la vena cava inferior se define como oclusión del flujo de la vena cava inferior que genera éstasis, hipertensión, trombosis, síndrome trombótico, muerte. O sea que también es muy importante entender. Nosotros que prácticamente vamos a hablar sobre la trombosis, definitivamente tienen que leer un poco. Acuérdense que las clases que ustedes están acá es lo más importante, es lo que escuchan de las recomendaciones de los profes. No siempre vamos a desarrollar todo por el tiempo, pero si se lee, hay que leer lastimosamente biología o malformaciones congénitas, y hay que leer. No hay tiempo para desarrollar, pero hay también patologías de la malformación, de la vena cava. Entonces, lo que vamos a hablar básicamente dentro de todo este síndrome de la vena cava inferior, lo más frecuente puede ser la trombosis. ¿Y cuáles son las dos causas más frecuentes? La trombosis por TBP o por problemas de coagulabilidad, hipercoagulabilidad, perdón, y la tumoral. Y entre esos dos no hay así quien es más frecuente, porque los dos hay trombosis de la vena cava y es 50 y 50. Si ustedes se fijan, a ver, ¿quién lo leyó? Voluntaria. ¿Quién lo leyó? Trombosis, hallazgos ecográficos. La vena cava inferior se visualiza con dilatación y presenta un defecto de relleno que sugiere la presencia de un trombo. El trombo se extiende desde el nivel de las venas renales hasta la unión con la aurícula derecha. Vena cava inferior. La vena cava inferior mide un milímetro de diámetro anteroposterior. Se observa un defecto de relleno ecogénico en el lumen de la vena cava inferior que es consistente con un trombo. No se observa flujo a color en la región del defecto de relleno. El trombo se extiende desde el nivel de las venas renales hasta la unión con la aurícula derecha. El trombo mide aproximadamente de longitud. ¿Están entendiendo que lo que se informa en la aorta también elimina la misma secuencia? ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Vos no vas a poder pasar esta clase? Claro. Porque hay muchísimo hallazgo ecográfico muy bueno para usar. En este caso un trombo móvil. Corte transversal, alguien pilla y algo, cae de la vena cava inferior. Y este es el trombo. Estamos en la altura del hígado. Este es el trombo. Vemos el Doppler color y parece que pinta también el Doppler color. ¿Qué trombo pinta el Doppler color? El agudo. Cuando es móvil.
Yo creo que ninguno, solo que se está moviendo ahí y por eso está... No, el dibujo muestra el esquema muestra que todo esto tiene vascularización. No es la laceración como la vez pasada que vimos. El trombo tiene vascularización. Tumoral. Y principalmente ¿de dónde? Del riñón. Del riñón. Es fuerte, se ve, y el trombo generalmente llega hasta la Aurícula. ¿Sí? Es un caso clínico donde la vena suprahepática, acá hay algo. Hacemos un corte, vemos capita, llega hasta la aurícula, casi el 100% de que es un trombo tumoral. Los ganglios. Generalmente no vamos a ver los ganglios, están normales en el abdomen, en el retroperitoneo. ¿Sí? Son ovalados, y ese es el término clave. El hematólogo, el infectólogo, el oncólogo ve un informe de ganglio y lo primero que le va a llamar la atención es que ustedes le digan forma. No es lo mismo que ustedes le digan un ganglio redondeado que le digan un ganglio ovalado, porque el redondeado ya indica una patología o una condición que le vamos a llamar activa, un ganglio activo. Está el otro ganglio inflamado o agrandado que va a ser reactivo. ¿Alguien ya escuchó esos términos? ¿Cuál es cuál? Activo y reactivo. Reactivo no es inflamación. Está relacionado a inflamación. Es reactivo. Reactivo es inflamación. ¿Activo qué escuchó? Ganglio activo. Y ahora escuchamos. Entonces, si alguien ya. ¿Es sospechoso de maligno cuando es así redondeado? Cuando es redondeado es sospechar de algo neoplásico. De un neoplásico. Siempre está la regla y la excepción, ¿verdad? Y qué sé yo, mononucleosis, enfermedades, toxoplasmosis, cualquier cosa. No me da bien, por ejemplo, pero finalmente eso es. Y que tiene un centro biliar ecogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que parece un riñón. ¿Sí? Algo blanquito adentro o al ladito. En el abdomen nosotros vamos a considerar 1 centímetro el diámetro menor, eje menor, ovalado a cero. No tiene mucha importancia la medida longitudinal. El longitudinal puede tener 40 centímetros también, pero el antero posterior hasta 1, para llamarle adenomegalia. ¿Sí? Doctor, y así podemos poner en el informe si es reactivo. No. La forma no es. Claro que puedes poner, pero eso va a tener que tener una experiencia, muchas visualizaciones, tratar de hacerle el seguimiento. Vos viste un ganglio, ¿qué vino? Vino el linfoma, podía haber puesto activo. Pero lo que yo siempre le comparto a los colegas es, pónganla, tiene 4 patas, ladra, le gustan los huesos, tiene una cola, ¿sí? Y tiene nombre de persona. Ahora se usan los nombres de verdad. ¿Verdad que? Tommy, Jackie, Brian. Actualmente ya hay que mantenerle. Y yo le ponía tu informe, veo que es amigo, ¿entendés? Pero ya le dijiste todo. En el hospital, muchas veces, si yo le digo un mal consejo a los que trotan conmigo, saben que le digo esto: hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Qué ejemplo? Yo le digo a mi secretaria: imagínate siempre allá en el riñón. Podría yo poner imagen en cambio reactivo en tal región, pero siempre va a ser el proceso en que tengan que describir todos los pasos para poder estar cada vez más cerca al diagnóstico y sobre todo hacer el seguimiento. Hay regiones, hay cadenas ganglionares que tienen que saber y que tienen que poner más adelante, porque esto sí también tiene un valor pronóstico para las
evolución, el tratamiento, y el oncólogo y el infectólogo le gusta, y bueno, una parte que le gusta es que puede medir los tratamientos. No es menos, a ver, le sirve menos que ustedes pongan, se observan adenomegalias retroperitoneales. Claro que sirve. Cuando el diámetro antero-posterior pasa 10. Pero yo estoy hablando ahora de la región, quiero que entiendan. Es diferente que vos le digas, se vio adenomegalias al lado de la aorta, al lado de la vena cava, cerca de los ilíacos, cerca de la mesentérica superior. Y esas son regiones que tienen que poner en el informe. Porque el avance de una enfermedad o la respuesta al tratamiento se va relacionado a cuántas cadenas ganglionares están comprometidas. Evidentemente, como nosotros la vemos cuando está, ¿dónde buscamos? Lo primero que tenemos que identificar es, ¿qué dice ahí? La aorta. Y después, La vena cava inferior. y a partir de ahí vemos, ¿sí? Estas son las regiones, estos son ejemplos exageradísimos, esto no van a poder fallar, ¿sí? Pero para que entiendan que en un barrido vamos a encontrar la aorta, que es negro, pero vamos a encontrar pelotitas negras al lado. Le digo así para tratar de entenderlo y despertarnos un poco. Que aparecen y desaparecen en el barrio. Aparecen, ¿eh? ¿Esta qué arteria es? Y esto tiene un ángulo, se puede medir, y cuando está aumentado el tamaño, porque esto también, los ganglios ahí pueden aumentar la grasa y todo eso, es indicativo de adenomegalias. Acá vemos otro ganglio, esta es la aorta, ¿sí? Acá vemos otro ganglio, ¿sí? Este es un caso de litimia mesentérica, generalmente los pacientes jovencitos, estructura. En todos lados está la litis, puede estar en el mesenterio, puede estar en el retroperitoneum, es un ejemplo de cómo se ve. Y entre los tumores, pues terminando, hay que saber que, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de anatomía? Dijimos que el retroperitoneum tiene mucha de tejido conectivo, graso, nervioso, y bueno, el graso es el que más tenemos que atender, porque el tumor maligno más frecuente, hasta el 90% de los casos, y en el 80% de los tumores retroperitoneales, el liposarcoma, ¿sí? Cualquier cosa puede ser, ¿sí? Pero el más frecuente es el liposarcoma, y entre el tumor benigno, ¿cuál es el más frecuente? En general, los pacientes ya vienen con una feroma, se complica, o sea, el tumor retroperitoneal es un tumor que nada, salvo que comprima un uretra, lo que sea, y bueno. Y hay que entender que estas masas son difíciles de describir, pero tenemos que tener la sistematización, como le dijimos, ¿sí? ¿Dónde empezamos? La localización. Es difícil de poner en a nivel retroperitoneal, pero si yo veo que está al lado de la aorta y le empuja la aorta, ya podemos empezar, o por lo menos de extensión retroperitoneal, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde? Siempre tiene que poner referencia de la base del hígado hasta la vejiga, por lo menos algo así. Siempre tiene que decir lo más preciso para que el cirujano, tumor grande, tumor chico, hay signos que van a infiltrar órganos, hay el efecto de masa es una cosa. El efecto de masa es empuja todos los órganos, y infiltración o invasión es otra cosa. Y esos dos son propiedades de cada tumor distinto que vamos a encontrar, y tenemos que intentar por lo menos poner en el informe, o ponemos, no se puede diagnosticar o no se puede ver signos de infiltración por este método. No veo que entró en la cava, entró en el estómago, en el riñón. Entonces, este pacientito de 5 años con una masa suprarrenal izquierda, ¿sí? Heterogénea, áreas líquidas, calcificaciones. Es muy frecuente este tumor que se llama neuroblastoma, ¿sí? Que es de la suprarrenal. Profe, en la imagen anterior, ahí en la TAC se ve que rodea la aorta en la anterior, pero no se ve el riñón también.
No, porque este empujo. Este es tumor suprarrenal. No, en el anterior. En ese. Claro. De la derecha. Probablemente por el mismo, probablemente puede ser por el mismo efecto. Ni arriba ni abajo. Sí, empuja todo. Envuelve, en este caso envuelve. Envuelve la aorta. Envuelve la aorta. ¿Sí? Suprarrenal, el diagnóstico más probable es Neuroarquitectura. Bueno, acá tenemos otra vez lo que le dije: ubicación, extensión, tamaño, forma, márgenes, ecogenicidad y ecoestructura. Ese es un debate de siempre. ¿Qué es la ecogenicidad? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las ecogenicidades? Hipocogénica, isocogénica, Entonces, ¿es más claro cómo se llama? No, más claro. Hiper. ¿Y después? Ecogénico. Ecogénico. Después, iso. Nosotros ese iso vamos a utilizarlo para comparar. ¿Sí? Después, hipo. Después, Anecogénico. entonces, el hígado es hipoecogénico. muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende? No. El hígado no tiene con respecto a nada. El hígado es Hipocogénico. La vejiga es, el contenido es anecogénico. Eso no se compara con nada. ¿Sí? El hueso es Hiperecogénico. ¿Y la ecoestructura cómo es? El hígado homogéneo. ¿Cómo? Está bien. En forma general, ¿cómo son las ecoestructuras? Homogéneas. Homogénea, Heterogénea. Inhomogénea, Heterogénea. ¿Sí? Y acá hay una nueva definición que tenemos que intentar incorporar con experiencia. Con experiencia. Tratar de decir en alguna forma qué te parece que es la masa. ¿Sí? Si es sólido, si es quístico, si es mixto o si no sabes. Y si no sabes, no tenga vergüenza. Pone. No puedo definir, no se puede definir qué es. Porque muchas veces ponemos imágenes ecogénica, heterogénea. El que lee, si no sabe ecografía, ¿qué imagen ecogénica, heterogénea? ¿No? Amorfo. Amorfo. Pero se va a ver de la forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué impresiona sólida? Impresiona o si le pones área sólida en su interior, área química. Y como le dijimos, la relación de la aorta y los signos de infiltración e invasión, que por tomografía de resonancia, a no ser que sea muy grande, y el efecto de masa y la vascularización. El músculo psoas. ¿Sabían que se tiene que ver la ecografía abdominal, sí o no? Sí. Siempre hay que verla. Siempre. ¿Esta ecografía qué le parece que es? ¿Una ecografía de qué es? ¿Esto que está acá qué es? ¿Ah? ¿Qué esto es? Hígado. Muy bien. Este está el riñón. Riñón. Pero si se fijan, es una ecografía del psoas. Por debajo del riñón está el tercio superior del psoas. Acá está el tercio superior del psoas y acá está el tercio inferior del psoas. Hay que ver la cogenicidad. Tiene siempre que ser simétrico, pero son dos. Igual uno, igual el otro. Patrón filar, contorno liso. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Generalmente la patología más frecuente son hematomas, abscesos, inflamación, y por qué no, invasión o el tipo tumoral. En este caso vemos que el psoas izquierdo mide un poco más que el derecho, posiblemente por un proceso inflamatorio. Acá vemos colección líquida, ¿sí? Anicogénica en el psoas, heterogéneo, puede ser probablemente un absceso, y acá vemos su relación de la tomografía. ¿Qué pasa si vemos reverberación ahí dentro? ¿Qué podemos pensar? A ver, gases. Muy bien. Hay que ver el psoas. Para terminar, un ratito. Vamos a ver. Casualmente, ¿verdad?
¿Cuándo vamos a explorar el retroperitoneal? Dijimos. Siempre. ¿Cuándo esta ecografía es? ¿No se ve? No. Ecografía prostática. ¿Sí? Ahí dice. ¿Cuándo fue el 19? Anteayer. ¿Eh? Anteayer. El martes. No, martes. Martes, 16. Así como que el destino quería que ustedes vean este caso. Prostática, bla, bla, bla. Paciente de 60 a 65 años, grande próstata. Acá vemos que tenía esto. ¿Cómo se describe esto? Ese. Pero era un quita, no se ve ahí también. No se ve tanto. Necogénica, bla, 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 bla. Sí, se ve tirado esto, Son masas en el hígado. Pero a mí, esto ya fue superior. Este es el hígado. Pero si se fijan acá, esa es la aorta. Ahí hace una introducción por esa imagen de masa, se ve ahí arriba de clasificaciones. Y esa es la vejiga, esa es la masa. Ahí está la vejiga. Es la masa. Acá está la aorta. La vejiga. ¿Qué le parece? Diagnóstico. Es la masa. Al lado de la aorta. Un ganglio. Un ganglio. Hay una megalia. No. Retroperitoneal que tiene ya cambios propios. ¿Cómo vamos a describir descriptivo esto? A nivel lateral a la aorta y infrarrenal, se observa imagen. Y ahí voy a encontrar un término: nodular, masa a partir de 4 centímetros. Pero hay que decir la forma: ovalada, márgenes regulares, hipoecogénica constantemente, con áreas hiperecogénicas, control regular, Aspecto sólido. afectos sólidos, muy bien, que podría corresponder a una omega. Pero redondeada sería en este caso. Y sí, puede ser redondeado o ovalado, que no tan. Sí. Vamos a decirle que. Claro, está redondeado. No va a ser, pero ya había una masa. Y ahora otro caso para compartir. El pacientito de 5 años que vimos en el ejemplo de la clase. Con esta imagen. Entonces, el barrido que tienen que hacer cuando es muy frecuente la dermatitis mesentérica, tienen que hacer con mucho cuidado y empezar a que su ojo entre en la escala de grises de ese paciente. Cada paciente tiene su escala de grises específico. No van a buscar siempre la misma imagen. Pero acá donde quiero llegar, que ustedes tienen que ver la aorta y tienen que llamar la atención. Ahí, como vieron, hay unas como pelotitas redondas ahí. Acá por ejemplo, y que aparece y desaparece en el barrio, y después volvés, aparece y desaparece, y te quedas y es redondito, no se mueve, no tiene peristatismo. Mira, entonces esas sutilezas de empezar a buscar, a ver, entre los gases, en ese mundo enmarañado de grises, de sombras. Muy bien. Fue largo, fue pesado. Si tienen preguntas.